Diosito lindo, hemos cantado con gozo, Señor, hemos exaltado tu nombre, te hemos adorado, pues solo tú eres digno de alabanza, mi Señor. Nuestros corazones se humillan delante de ti y a tus pies hemos venido a escuchar tu palabra, mi Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Y ahora te suplicamos, te rogamos, mi Señor, habla Jesús a nuestros corazones, equípanos, corrígenos, exhórtanos, direcciónanos, mi Señor, pues sin ti estamos muy perdidos, Dios. Estamos aquí por ti y te pedimos que tú nos hables en este tiempo. Te lo pedimos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Lucas ha sido el estudio que hemos estado teniendo, ha sido una serie, llevamos bastante tiempo, casi todo este año, con un par de miniseries en Lucas, el Evangelio, el recuento de Lucas, creyendo con todo el corazón, pero también con toda la razón. Y en las últimas semanas hemos estado viendo cómo Jesús en su caminata hacia Jerusalén ha ido enseñando y ha estado hablando a la multitud, a sus discípulos, a los líderes religiosos, pero enseñando a todos, por supuesto, a nosotros también a través del tiempo con estas escrituras. La semana pasada vimos a un Jesús que, aunque todo el mundo lo está escuchando, le habló a sus discípulos: hey, muchachos, ustedes no vayan a hacer esto. Y hablamos sobre todo acerca de no ser piedra de tropiezo. Casi que lo pudiéramos encasillar dentro de los deberes como cristiano. Muchas veces se pone como el ser cristiano es un privilegio que se recibe y ya, y no pasa nada. ¿Saben? El Señor Jesús les dice: hey, asegúrense de no ir a ser causa de pecado para otra persona. Asegúrense de que esto no vaya a pasar. El Señor les habló también y nos habló acerca de perdonar y de cómo lidiar, cómo manejar cuando hay conflicto entre personas, entre hermanos. Y le está hablando a los discípulos, pero todo el mundo está escuchando. Fueron un par de deberes y esta semana vamos a ver otros deberes, pero también el Señor va a enfatizar acerca de ese tema de tener perdón, fe, obediencia. Distintos deberes. Hoy en Lucas, en el capítulo 17, vamos a estar estudiando entre los versículos 5 al 19 y hay otro par de escrituras. Vamos a estar en Marcos y en Romanos, en escrituras que van a ver en la pantalla para que, si quieren, vayan marcando esos lugares y cuando sea el momento nos acompañen a esas escrituras. El primer deber que vamos a ver, incluso antes de la lectura, es el deber de tener fe. Pero no cualquier fe, sino fe en Dios. En el versículo 5, después de que el Señor Jesús le dice a Pedro, quien se le ha acercado, le dice: oye, Señor, ¿y yo también tengo que perdonar? ¿Cuántas veces? ¿3? ¿7? El Señor le dice: hasta 7 veces, o más bien 70 veces 7. Tiene que ser un estilo de vida el perdón. Y el Señor luego les habla acerca del perdón, les da una ilustración y la respuesta de ellos es: los apóstoles, dicen en el versículo 5, dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe, aumentanos la fe. Como quien dice: eso está muy difícil de hacerlo, Señor. Está muy difícil obedecerte en el tema de perdonar a otros sin condición. Fíjate que no dijeron: hey, Señor, aumentanos la capacidad de perdón. No dijeron: aumentanos la paciencia, aumentanos la tolerancia, aumentanos el entender. Fue: aumentanos la fe. Y más interesante todavía es la respuesta del Señor en el versículo 6. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Señor, aumentanos la fe. Y Jesús les dice: mire, si ustedes tuvieran la fe del tamaño de un grano de mostaza, la semilla más pequeña, pudieran decirle al árbol grande y tradicional por sus raíces grandes, fuertes, que se extienden y se arraigan tremendamente: arráncate y plántate en el mar. Y es uno de esos sitios en la Escritura en donde la gente habla acerca de fe para hacer prodigios y milagros. El Señor Jesús no está hablando textualmente de pedirle a un árbol que se arranque, se plante en el mar por el hecho simplemente de mostrarse ante los demás. El Señor Jesús le está hablando a los apóstoles
específicamente, porque en el versículo 5 dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Y Jesús les responde acerca si ustedes tuvieran esta cosita así de pequeñita de fe. Hey, un momento, pero los apóstoles no dejaron pues todo por seguir a Jesús. Esos apóstoles ya llevan alrededor de 2 años, para ese momento más de 2 años, siguiendo a Jesús. Estos apóstoles dejaron sus casas, dejaron sus trabajos, dejaron sus empresas, en el caso por ejemplo de los hijos de Zebedeo y Pedro. Dejaron todo por seguir a Jesús. Tendrías que suponer que tienen algo de fe. Han creído en Jesús como el Mesías y lo están siguiendo, están yendo con Él. Si tuvieran algo de fe, pudieran hacer esto. Acuérdense que el contexto viene en el tema de perdonar a otros sin condición. ¿Cómo entonces habla el Señor de una semilla así de pequeñita? Bueno, hay algo importante y por eso el punto es el de tener fe, y no cualquier fe, sino fe en Dios. Evidentemente no se trata de la cantidad, sino de la calidad de fe que tienes. ¿En qué y en quién tienes fe? ¿En qué cosa? Basado en la palabra de Dios, entonces, ¿qué es la fe? No tienen que ir allá, pero está en Romanos 10, versículo 17. La fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye son las palabras de Cristo. La fe viene por oír, el oír la palabra de Dios. La fe se aumenta, se acrecienta cuando escuchas la palabra. En otras palabras, esta debiera ser una sesión de aumentar la fe. Entre más conocemos de Jesús, más nos enamoramos de Jesús, más conocemos de Jesús, más le creemos a Jesús y más le obedecemos a Jesús. Esa sería entonces la fe. Cuando Jesús entonces le dice a ellos y da la ilustración acerca de la semilla, ¿qué es una semilla si no está viva? Una semilla muerta es inútil. Si tuvieran fe como una semilla de mostaza, la primera característica es que sea viva, una fe viva, una fe que esté creciendo. La semilla está en un proceso de crecimiento y luego se convierte en una planta y luego en un árbol y luego da frutos. No puede ser una fe que se queda del mismo tamaño siempre, pero es una fe que está creciendo. Pero esa fe también debe ser, y se aumenta, es alimentada en el escuchar y en el recibir y en el obedecer la palabra de Dios. Si es basado en eso, entonces sería interesante que cada uno de esos se cuestionara si nuestra fe es como, al menos, como una semilla de mostaza. ¿Está nuestra fe viva? ¿Está nuestra fe creciendo? ¿Está nuestra fe aumentando? Y sobre todo, ¿está nuestra fe fundada en la palabra de Dios? Porque normalmente ese tema de fe, y sobre todo en ese contexto de arráncate árbol y plántate allí, se vuelve y es utilizado para cosas como el declarar y decretar, y es porque lo digo en fe digo tal cosa. Oye, en fe lo que estás diciendo está en armonía con la palabra de Dios, está en armonía con la voluntad de Dios para tu vida. Porque si no está en armonía con la palabra de Dios para tu vida, pues no es en fe, porque no está en obediencia de lo que Dios dice. Cuando en general hablas de, lo digo en fe, en el nombre de Dios, eres sano ya. Y eso desafortunadamente está muy seguido en las bocas de muchos cristianos. Pero ¿y tú cómo sabes cuál es la voluntad de Dios para esa persona? Y si la voluntad de Dios para esa persona es que esté en su presencia ya, por tú decirlo y declararlo, ¿vas a corregir lo que Dios quiere que se haga? No. Tu fe debe estar en armonía con la palabra de Dios. Para solucionar ese problema, las corrientes de hoy en día de iglesias hablan de la nueva revelación. Es que hoy Dios está dando una nueva revelación. Pues te tengo noticia, esa nueva revelación, si no está en armonía con la palabra de Dios, no es de Dios, porque Dios no se contradice a sí mismo, sino que está en sintonía con la arrogancia del predicador que utiliza algo de eso. La fe entonces, sobre todo en este contexto que el Señor está hablando, no es necesariamente para hacer un prodigio y hacer una señal milagrosa o hacer algo imposible como lo del árbol.
es porque para la mayoría de nosotros parece imposible perdonar a otros. Tener conflicto con otros no lo podemos evitar. Manejarlo a la manera de Dios está muy difícil, pero no es imposible. Sí lo pueden hacer, es lo que Jesús está diciendo. Me están pidiendo fe para obedecer lo que les estoy diciendo acerca del perdón y acerca de cómo manejar conflicto. Si ustedes tuvieran fe, si fuera una fe viva, creciente, en armonía con la palabra, lo podrían hacer. Podrían hacer cosas maravillosas, tal cual como hacer algo tan imposible como arrancar ese árbol y plantarlo en el mar. Eso parece mucho más difícil que poder perdonar a alguien, pero si tienen fe, sí lo van a poder hacer. El tema es uno de obediencia. Pedro estaba, y yo también, y los apóstoles, entonces aumentanos la fe. Los más cercanos a él, los que más han estado escuchando sus prédicas, tienen conflicto con ese tema de perdonar y con ese tema de manejar conflicto. ¿Hay alguno aquí que tenga conflicto con el tema de perdonar y con el tema de manejar el conflicto a la manera de Dios? Hoy de seguro que sí. Es más, hay unos que no están aquí porque tienen un problema de cómo manejar conflicto. Y es que no voy porque al servicio de las 9 va fulanito que no me cae bien. Y entonces Jesús está hablando de que se necesita fe. ¿Quieres aumentar esa fe? Estudia la palabra, infórmate de la palabra, obedece la palabra. Si obedeces lo que el Señor te está diciendo, pues lo vas a poder hacer. Quien te ordena es también quien te empodera para hacerlo. Pero inmediatamente el Señor balancea ese privilegio de fe con una responsabilidad. Fíjense ahí en el versículo 7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver a él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. El segundo deber que vemos hoy es el deber de servir con un corazón humilde y sin esperar recompensa o reconocimiento especial. Jesús dice, así es como pueden tener más fe. Aliméntense más de la palabra, obedezcan la palabra, asegúrense que su fe es viva y va a seguir creciendo y podrán hacer cosas maravillosas, entre ellas perdonar, entre ellas llevarse bien con los demás, entre ellas solucionar los problemas con los demás. Ahora, cuando lo hagan o si lo están haciendo, no se crean de a mucho, porque si lo pueden hacer es porque les ha sido ordenado. Y si lo están haciendo, no solo ha sido porque se les ha ordenado, sino porque Dios les ha dado la capacidad de hacerlo y Dios los ha empoderado para hacerlo. Por eso viene ese tema aquí de que el siervo, y entonces el siervo hace, y al final de que el siervo cumple con sus funciones, lo que debe decir es, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer ya lo hicimos. En otras palabras, lo que haces bien, bueno, lo haces porque Dios te mandó, te capacitó, te empoderó para hacerlo. Y entonces la gloria siempre debe ser para Dios. Cuando alguien me dice, tú eres tan humilde y eres tremendo servidor y te llevas bien con todo el mundo y has perdonado a tantas personas, ¿cuál es tu respuesta? Sí, la verdad me siento orgulloso de ser tan humilde. O le das la gloria a Dios. No, yo por mí, yo sé que no soy capaz de hacer esto, pero gracias a Dios, la gloria sea a Él que me ha capacitado, me ha empoderado para yo poder hacer esto, porque sin Él no hubiera podido hacerlo antes. Pero no solo eso, por supuesto nos da la oportunidad de hablar acerca de involucrarse en la iglesia y servir. Ahora hay oportunidades de mercaditos. Cuando salgan de aquí, algunos de ustedes van a ser movidos a misericordia y a querer bendecir a otros. Entonces vimos el caso de una familia que son 2 personas y un tamañito de mercado. Y Pablo hablaba de pronto el mercado para una semana, pero la otra familia era de 6 miembros. De pronto algunos de ustedes van a decir, bueno, yo cojo de 2 personas, un mercado para una semana.
Pero pronto uno dice, no, yo sí voy con el de 6, la verdad, porque si uno va a hacer algo, lo debe hacer bien. Y yo lo voy a comprar uno para 2 semanas. Ah, ok, gracias. Y llegas ese día con las bolsadas del mercado. Y llega otro con una bandejita. Así estoy obedeciendo al Señor como debe ser. Y de pronto no es eso, y de pronto es en el servir en la iglesia. Pasa muchísimo de que algunos de nosotros, porque servimos en la iglesia, nos creemos más santos que los demás. Y como el hecho que estamos de hecho aquí en esta plataforma nos levanta un poquitico, entonces yo los veo así hacia abajo. Ustedes, y en el caso de Andrés, que nos ve como desde el segundo piso, entonces nos ve más así todavía. Y entonces, sin querer, hay veces los que estamos allá sentados, vemos a los otros así. Entonces los que estamos aquí nos acostumbramos a mirar hacia allá. ¿Y saben qué pasa mucho dentro de las iglesias? Por ejemplo, ¿qué pasaría si la otra semana ustedes vienen y yo no soy el que sale y predica? Ahí estoy sentado ahí en el frente. Y vienen la siguiente semana y no soy yo el que predica, estoy ahí sentado. Y vengo la siguiente semana y no estoy aquí, estoy ahí sentado. Ya, el pastor está en disciplina. Está castigado. Algo pasó. Ya los de la iglesia, los gringos lo tienen castigado y por eso no está predicando. Entonces no falta alguien que me diga, hey, pastor, no vas a predicar. No, la verdad, el Señor me ha llamado en esta época a que yo esté aquí en la iglesia sirviendo y apoyando, pero son otras personas o otra persona a quien el Señor está llamando a predicar. Ay, no, eso sí fue que hubo algún pecado. Algo pasó y pasa dentro de los miembros de la iglesia. Y si alguien participa y de un momento a otro no participa, algo malo hubo, algo malo pasó. Ay, no. Y si el Señor ya no está usando, no, si el Señor siempre está usando a esa persona, pero si la va a utilizar en un rol distinto, de una manera distinta. O al contrario, la persona se entrona, y si de pronto le digo a la persona que nos ayuda en el sistema de sonido, anoche nos estaba ayudando Roberto, oye Roberto, gracias, nos has estado ayudando, pero mira, quiero que te sentes por un tiempo, vamos a darle chance a otra persona. ¿Pero por qué hice algo malo? No hiciste nada malo, pero tómate un tiempo. Y pusieron a Jorge. No valoraron mi trabajo. Lo que yo, claro, es que les cae mejor Jorge. Está bien, no vuelvo a esta iglesia, porque si no me van a dejar servir, y si no me van a dejar hacer lo que Dios me está llamando a hacer. Cuando alguien quiere servir aquí, normalmente mi pregunta es, ¿por qué quieres servir? ¿Para qué? Hay algunos que quieren servir para impresionar a alguien en la iglesia. El soltero que quiere impresionar a la chica que va a la iglesia, o viceversa, la soltera que quiere impresionar al otro. O el que quiere servir como por, si sirvo, el Señor me va a ayudar. Con lo de los mercaditos, de pronto, solo de pronto, alguno va a decir, bueno, Señor, voy a hacer ese mercado para esas 6 personas, Señor, y me voy a gastar 200,000 pesos, Señor, para estas personas, pero yo veré el bono de Navidad, Señor. Yo veré la prima cómo va a llegar mejor, Señor, porque mira, Diosito, yo veré. Señor, entonces voy a plantar, y se utiliza mucho ese término que salió del Evangelio de la Prosperidad y Dan, voy a plantar esto aquí, entonces voy a traer este mercado, y sí, yo voy a venir ese día. Y Señor, pero bendíceme a mí también, porque mira lo que estoy haciendo. No lo hagas por mostrar nada. Ninguna de las cosas, de lo que ninguno de nosotros, Dios no nos necesita a ninguno de nosotros. A ninguno de nosotros. Él va a hacer su obra con nosotros o sin nosotros. Y hay que tener cuidado, porque incluso hay veces, ¿saben? De lo más malo que le puede pasar a uno, hay veces sirviendo en una iglesia, es que le digan a uno, oye, mira, quiero que tú seas el que lidera el ministerio de tal cosa. Inmediatamente, yo soy el líder. Hazme un favor tú, tráeme el tal cosa. Mira, ven acá, dentro de la iglesia. Mucho gusto, soy Santiago, yo soy el líder del ministerio de... Y se ve desde el pastor. Entonces se presenta uno en un Juan Valdés, pide uno un café. Sí, nombre, Pastor Santiago, amén. Llaman del Juan Valdés, ¿qué le interesa si sos ingeniero, arquitecto, abogado, médico, pastor? O pastor tal cosa. Llegan al restaurante, a donde sea, mucho gusto, el pastor fulanito. Vos no te llamas pastor, te llamas como te pusieron tus papás. Pero entonces desde ahí se vuelve un título, y se vuelven títulos raros. Entonces incluso dentro de la iglesia, el ujier, el pastor, 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 el
¿Dónde sacamos esa palabra de la Reina Valera antigua? El ujier. Ya pasan los ujieres. ¿Esos qué familia son? ¿Esos son primos de cuáles? ¿De los Gutiérrez? ¿O de... Hey, no, los servidores. Por eso me he vuelto anti-líder. Siervos, tratemos de ser siervos, servidores que con nuestro ejemplo de pronto marquemos un camino para que otros sigan. Por eso Pablo dice, síganme a mí como yo sigo a Jesucristo. Pablo nunca está diciendo, síganme a mí. Lo que está diciendo es, si me van a imitar en algo, imítenme en que yo sigo a Jesús. Si se pegan ahí detrás, todos seguimos a Jesús. Pero no síganme a mí, imítenme a mí. Yo soy el modelo, yo soy el estándar. No, si lo único que estás haciendo es a lo que Dios te ordenó que hicieras. Y si lo estás haciendo es por las misericordias de Él. Si lo estás haciendo bien es por el poder de Él. Ustedes son muy amables, muchos de ustedes, y a veces termina la prédica y, oye, ¿qué prédica bacana? No me dé las gracias, porque el libro no lo escribí yo. El libro lo escribió el Señor a través de todos estos siervos. Y en sí lo que estamos hablando aquí es del libro, de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué crédito me puedo llevar? Cualquiera de nosotros lo puede hacer, literalmente. Sí hay llamados, sí el Señor llamó a unas personas, pero igual ese llamado no es una recompensa, es un privilegio inmerecido para lo que sea que hagas y en la capacidad en que lo hagas. Entonces el Señor aprovecha para decir, hey, no se crean de mucho incluso cuando perdonen, y de paso no se crean de mucho nunca. Cualquier cosa que hagan es del Señor, por el Señor, y solo Él debe llevarse la gloria. Y de hecho, cuando escuchan hoy en día ese de que no, todos somos líderes, y entonces como mentira, hombre, ¿quién dijo que todos éramos líderes? Eso es psicología moderna para hacernos sentir mejor al uno del otro. ¿Qué organización funciona con todos líderes? Normalmente hay un porcentaje mínimo que son quienes dan las instrucciones y otro porcentaje que sigue. Pero todos quieren ser el que manda. Mucho cacique y poco indio, decían en mi época. Entonces todos quieren... Si tú no sabes seguir y obedecer, no estás preparado para guiar ni liderar. Para poder guiar y liderar, primero hay que ser un buen servidor. Normalmente el que no es buen servidor no es bueno para liderar. Mucho menos dentro de una iglesia tiene uno que pretender querer ser más ni entronarse. En sus carreras, en el mundo, en sus actividades, en una competencia, por supuesto, luchen, traten de ser lo mejor posible, respetando a todos los demás. Pero sobre todo en la carrera de la fe, es con humildad. No se me van a molestar ninguno de mis amigos que practica el coaching o es cliente de un coach, mucho menos no estoy hablando en contra de eso. Es más, Jesús nos da un ejemplo de coaching en la Biblia. Acompáñenme a Marcos 10, 41, 45. Hay un ejemplo que el Señor da acerca del coaching cristiano. Entonces ustedes lo van a ver. Por eso es importante que tengan la Biblia allí también. Marcos capítulo 10, versículos 41 al 45. Mientras llegan allá les doy el contexto. Estaban allí los discípulos con Jesús y los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, le dicen a Jesús, oye, ¿cómo hacemos para que cuando estés en tu reino nosotros nos hagamos a tu derecha y a tu izquierda? Ese Jacobo y Juan yo creo que eran colombianos. Ven acá Jesús, ¿cómo vamos a cuadrar ahí? ¿Qué hay que hacer para nosotros estar allí en los puestos de privilegio aquí entre nosotros los 12? Ese fue el tema. Y Jesús de hecho les dice, ¿y es que ustedes están dispuestos y listos a hacer lo que yo voy a hacer? Claro, Jesús, para las que sea. Nosotros estamos listos, lo que sea Jesús. Y en el versículo 41, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse con Jacobo y Juan. Lógico, los otros 10 escucharon la cosa y como diríamos aquí, se marearon. ¿Y qué es esto? Jesús, versículo 42, los llamó y les dijo, ustedes saben que los que son tenidos por príncipes de los gentiles se enseñorean de ellos y sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pausen un segundito. Jesús está diciéndoles en el lenguaje de hoy en día, hey, ustedes saben que los trabajadores de una empresa, saben que los miembros de una organización militar, de colegio, hay unos líderes que se enseñorean sobre el resto y ejercen autoridad y cumplen. Un administrador de un restaurante, oye, tú hazme un favor, tú vas a estar en la puerta. Ah, pero yo soy mesero. Hoy no, hoy vas a hacer la puerta. Tú que estás de mesero, te necesito en la cocina hoy.
hoy. Pero yo soy mesero. No, hoy te necesito en la cocina de cocinero. Esa persona ejerce autoridad, se enseñorea y ejerce ese tipo de autoridad en el mundo. Está bien. Versículo 43 viene la clase de coaching para los cristianos. Pero no es así entre ustedes. Más bien, cualquiera que anhela hacerse grande entre ustedes será su servidor. Y cualquiera que anhele ser el primero entre ustedes será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre, o sea, Él, Jesús, tampoco vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En el mundo, la escalera del éxito va hacia arriba. En el modelo de Dios, la escalera va hacia abajo. ¿Tú quieres ser el primero? Sé el servidor de absolutamente todo. ¿Pero por qué Jesús? Porque yo, dice Jesús, el Hijo de Dios a este mundo vino y fue a servir, a entregar mi vida en salvación por los demás, como el precio, para pagar el precio del pecado de los demás. Esto es lo que yo vengo a hacer. Y como ustedes son mis seguidores, ustedes van a hacer lo mismo. Sirvan a los demás. Ahí está el coaching cristiano. No se trata de posición, y por eso soy antitítulos. Por eso aquí no hay profetas, apóstoles, pastores, vicepastores y un pocotón de títulos. ¿Para qué los títulos? Aquí estamos para servir. Sí tenemos una responsabilidad, y de pronto cada uno tiene un área de responsabilidad, pero sin títulos. De pronto por función cumplimos con algunas de estas cosas, pero ¿para qué los títulos? Y estamos aquí es para servir, no para enseñorearnos sobre la gente. Y se habla, mis ovejas. Jesús le dijo a Pedro, alimenta mis ovejas, cuida a mis ovejas. Yo soy, dijo en otras partes, yo soy el buen pastor, yo soy el gran pastor. Es Él. Entonces, ¿desde cuándo yo me enseñoreo o cualquiera se enseñorea sobre las personas? No se trata de eso. Sí compartimos juntos, y para mí ahorita tener a alguien que me esté ayudando en el sistema de sonido es importante, y alguien me está ayudando traduciendo a las personas que hablan en inglés, y alguien nos estaba ayudando con la alabanza, y alguien nos estaba ayudando a pasar Biblias, pero no me enseñoreo sobre ellos. Trabajamos juntos como un equipo. Yo tengo la responsabilidad, yo debo responder si lo hacemos bien o no. Pero no es de enseñorearse sobre los demás. Para ninguno de nosotros como cristiano se trata de posicionarse en el punto de notoriedad. Si vienes a servir, que sea a servir, no a hacerte notorio ante los demás, no a ganar elogios, privilegios y lugares específicos, porque cuando lo haces así, pues no estás recibiendo la bendición del Señor. Llevo 5 años sirviendo aquí en esta iglesia y no me han dado el chance de predicar. Me voy porque aquí no me han dado el chance de predicar. O sea que venías a escalar posiciones. Esa era tu expectativa. Con los misioneros que servimos acá por 1 año les dije, hey, para estar en ministerio no hay que tener expectativas, ninguna. La única expectativa es sobre el que no falla, Cristo y su gracia salvadora para nuestra vida. Es lo único sobre lo que tengo expectativa. El resto, con nadie y con nadie. Ay, si me voy mañana, bueno, no quiero que te vayas, pero pues si te vas a ir, que Dios te bendiga. Igual el Señor va a hacer su obra, contigo o sintigo, conmigo o sinmigo. El Señor va a hacer su obra. Pero no puedes tener ese, ay, yo ya llevo este tiempo, entonces ahora me van a pasar a tal otro. Yo no tengo la expectativa de ser el que predica aquí siempre, o que la iglesia crezca, o que la iglesia, ay, hoy tengo hoy, gracias Diosito por este día, gracias Dios por este privilegio. Mañana puede ser el Señor que me manda a sentarme aquí mismo en esta iglesia, en otra iglesia, en otro sitio. Dios, lo que tú quieras hacer. Igual soy tuyo. No cantamos hace unas canciones que Él me ama, que Él me rescató, Él venció a la muerte para darme vida a mí, entonces yo le pertenezco, soy de Él. ¿Por qué sirvo? ¿Para qué sirvo? Dios no nos necesita. ¿Quieres medir tu fe? Mídela por tu obediencia. ¿Qué tanto le obedeces al Señor? ¿Le obedeces con humildad? ¿Le sirves sin esperar ningún reconocimiento, ninguna recompensa especial? El tercer deber, lo vamos a ver en el versículo 11 de Lucas 17, es el deber de ser hijos agradecidos que adoramos a Dios. Aquí el Señor utiliza esta sección de escritura para hablarnos de esto. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos,
los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Se dan cuenta de la historia, el escenario es espectacular. Jesús va en camino, muchos siguiéndole a la distancia, de lejos. 10 hombres que tienen que estar apartados por la enfermedad que tienen. Su apariencia asusta a los demás. Ceremonialmente, legalmente tienen que estar alejados de los demás. Sin embargo, escuchan, saben de que viene alguien que puede ser la solución. Ese alguien, hasta ese momento, sabemos lo que es para ellos, porque dicen: Jesús, Maestro, Rabí. Puede ser predicador. De pronto han escuchado de que Él puede hacer milagros. Ten misericordia de nosotros. No, la palabra nos dice que le dijeron específico: sánanos. Ha podido ser una ofrenda, danos para comer, ayúdanos de alguna manera. La palabra dice que Él los vio y les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Los mandó a hacer algo. Estamos hablando de fe. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Jesús les dijo: ve, vayan, muéstrense. Eso era lo que el libro de Levítico enseñaba para una persona con lepra. Tenía que ir, mostrarse delante de los líderes religiosos, hacer una ofrenda, sangre tenía que ser derramada, y el que va a ir a derramar su sangre a Jerusalén por el perdón de los pecados de ellos y de todos nosotros, dice: vayan, preséntense ante el líder religioso. Pero ha podido ser que ellos vayan y preséntense, pero no estoy limpio, todavía estoy contaminado, todavía estoy con lepra. Veremos a ver si pasan 5 minutos antes de ir, media hora. Y pasó 1 hora y nada, todavía estoy en... No, ellos inmediatamente fueron, le creyeron a las palabras de Jesús. Nuevamente, la fe viene por el oír las palabras de Jesús. Vayan y preséntense, vamos. Y la palabra dice que cuando iban, mientras iban, fueron limpiados. Después de obedecer, la fe, les he venido diciendo, viene de la mano con obediencia. Mientras iban, entonces fueron limpiados, fueron sanados realmente. Pero hay que ver que de 10, solo 1 volvió. Porque evidentemente, aunque la fe requiere movimiento, la verdadera fe, al menos, la fe que reconoce la bendición de Dios, la misericordia de Dios, y que cuando Él obra simplemente porque Él es bueno, porque Él quiere y porque Él lo hace pasar. 9 de ellos se alegraron por lo que recibieron de Jesús, y para ellos eso fue suficiente, lo que recibí de Jesús. 1 de ellos se devuelve a Jesús. Esos 9, 90%, son representación del 90% de nosotros como iglesia. ¿Qué me vas a dar, Jesús? Jesús, ese trabajo que tanto he estado esperando. Jesús, ese bono que tanto he estado esperando. Jesús, ese hijo que tanto he estado esperando. Jesús, esa pareja que tanto he estado esperando. Jesús, Señor, haz por mí. Sáname, Señor, sáname. Y recibimos, qué bien. Pero no venimos a los pies de Cristo. Y creemos que es suficiente con que Dios nos ayuda y nos da una vida buena en esta tierra. Muchos de nosotros vamos a la iglesia y buscamos supuestamente relacionarnos con Dios, pero para que nos bendiga, para que nos vaya bien. Miren, yo soy el primer culpable, o era el primer culpable en esto. Para mí ir a la iglesia católica, el momento más sublime, más grande, lo he compartido con ustedes antes, era al terminar la iglesia, cuando el sacerdote decía que la bendición de Dios Padre, levantaba esa mano. Se sentía como un caballero de la mesa redonda del rey Arturo, porque en ese momento iba a caer. Para eso fue que vine, a recibir la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre. Podéis ir en paz, y sale uno como un superhéroe, y a eso vine.
Esos 9, para eso clamaron al Señor. Señor, ten misericordia de nosotros. Y luego vieron la misericordia del Señor en su vida, y la alegría era tanta que no volvieron a los pies del Señor que les dio la misericordia. Es más acerca de lo que Él puede hacer por mí que lo que Él realmente se merece. Mi adoración, mi exaltación. Esos 9 se fueron. Y el Señor evidentemente muestra esto como una clave, porque volvió y glorificando a Dios a gran voz. O sea, eso no fue, hey Jesús, mira, gracias Jesús, gracias. Clamando, gritando a gran voz, se postró rostro en tierra a sus pies. No hay forma físicamente de demostrar más adoración, más alabanza, que rostro en tierra y a los pies de Jesús. Antes era Jesús, maestro, rabí, predicador. Ahora es Jesús, Dios, porque lo está adorando. Está rostro en tierra, está a sus pies. Jesús dice, oye, de los 9 judíos, porque solo hacia él se refiere como el extranjero, era el samaritano, no solo estaba apartado por ser leproso, era apartado por su origen, por su cuna, por su familia. También estaba apartado por ser samaritano. Y solo es él quien viene a dar gloria a Dios. Jesús confirma, a Dios. Solo este extranjero. Como los otros 9 se satisfacieron, no sé si está bien dicha esa palabra, perdón, si no, están satisfechos por la misericordia que recibieron, se están perdiendo el regalo más grande. Oh sí, ser sano, curado de una enfermedad como esa es una bendición. Sí, estar bien financieramente es una bendición. Tener una linda familia, tener un buen trabajo, sin duda, es una bendición. Pero ¿será que por esa bendición no te has tirado a los pies de Cristo y te estás perdiendo la salvación? Todas esas cosas son temporales, son bendiciones, son cosas buenas. Pero el día que te mueras, perdiste todo eso. El verdadero regalo, el de la salvación, lo recibió ese 10º. Versículo 19 dice, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. No solo estás limpio ahora, el otro regalo que se les va a vencer en algún momento y se les va a acabar, el de la salvación, es por eternidad. Los otros, por estar pendiente de lo que recibieron y lo que se veía, se están perdiendo este. Saben, muchos de nosotros no llegamos a los pies de Cristo de esta manera porque pensamos que Cristo no ha hecho lo suficiente por nosotros. Estamos esperando que haga algo grande por nosotros. Y como que cuando hace algo, entonces yo voy a la iglesia. Si no hace nada, no voy. Otros de entre nosotros, vamos que porque pensamos que Él está haciendo cosas, pero aquí y ahora. Y perdemos de vista eternidad. ¿Qué tal que fuera la imagen? Piénsenlo por un momento. Volvió gritando a gran voz, dando gloria a Dios, y se tiró rostro en tierra a los pies de Cristo. Adorar al Señor. ¿Qué tal eres tú para adorar al Señor? ¿Eres tú de los que se tira rostro en tierra? Allí en la iglesia no he visto ninguno. Y no estoy diciendo que lo tengan que hacer. Ojo, porque ahí también hay 2 corrientes. Hay el que viene a adorar y viene con un corazón y adora al Señor y adora al Señor con las manos en los bolsillos. Señor. Y están pasando las canciones y la persona está así. Hay el que no se para, se queda sentado, y de pronto estás tú ahí. Él me ama. Mira, este ni siquiera se para. Qué falta de respeto, Señor. Perdona a ese que ni se paró, Señor. Y ese allá con las manos en los bolsillos. ¿Cómo no levantarte las manos, Señor? Mira, uy, qué vergüenza. Es más, no voy a correr más para acá por si tiras un trueno, no me salpique a mí ese trueno también, porque yo sí, Señor, aquí es de esta manera. Y te quejas del que levanta sus brazos de estilo cargar el televisor. Algunos de nosotros adoramos cargar el televisor, es aquí, Señor. Como cuando uno lleva el televisor aquí. Hay otros que adoramos el estilo requisa. Señor. Y hay varios estilos. Hay el estilo salmista. Entonces con el libro aquí, Señor. ¿Y cuál es el verdadero estilo? Entonces, mira, si tú te estás dando cuenta de que el otro está sentado, de que el otro tiene las manos en los bolsillos, de que el otro no levanta las manos, tú estás mal ya ahí.
Tú enfócate en el Señor. Si tú estás pendiente de que, ay, no me gusta al lado de este porque es que este canta muy duro, y a mí me gusta oír la alabanza cantar, y este canta muy duro, o este canta muy pasito, hermano, cante duro. Quisiera que el hermano le dijera, es que yo no te vine a cantar a vos, vine a cantarle fue a él, y él sí me está escuchando. Oye, ¿de qué manera es? Por eso nos gusta que cada persona adore libremente. Lo que importa es la condición del corazón. Yo era uno, y soy uno todavía, muchas veces tengo mis manos en los bolsillos, pero Dios sabe, mi corazón está delante de Él, está honrándolo a Él. Y ahí el día en que las lágrimas no paran de caer. Y Señor, eres tú, Dios, si estoy en sintonía con Él. No te preocupes de cómo el otro lo hace o no lo hace, pero sí asegúrate que tu corazón es uno de rodillas a los pies de Cristo. Por eso honestamente a mí me preocupa mucho, es en serio, me preocupa mucho cuando nos tomamos tan suavemente el tiempo de alabar al Señor. Y nos perdemos el tiempo de alabar al Señor. Se los he dicho antes, mira, ven a adorar al Señor, y si después de las 4 o 5 canciones te quieres ir, dale. No pienses que este es únicamente el momento importante. El de entrar a la presencia del Señor adorándolo y alabándolo es más importante todavía. No sé cómo le haces cuando te pierdes toda la alabanza y llegaste solo al estudio. No, yo no soy capaz ni de escuchar una prédica ni de predicar sin haber adorado al Señor. No me da, no sé, no puedo. A mí personalmente pienso que es demasiado esencial llegar en humildad delante del Señor, porque yo no vine a escuchar de una persona, vine a escuchar de Él. Y cómo llego a la presencia de Él sin haberle adorado. Entonces es tu corazón. ¿Y qué pasará si alguno durante el tiempo de alabanza se arrodilla y se tira al piso y, ay, mira, este religioso tan exagerado, o aquel? Hey, deja que sea Dios quien se encargue del corazón de cada persona. Si tratamos, y de hecho el estilo de nuestra alabanza es uno que busca no tener la atención en ellos. Ellos no son músicos, una banda que viene a poner un show para ustedes. Ellos mismos en su corazón están alabando al Señor, y de ninguna manera deben ser distracción ni entretenimiento para ustedes ni para nadie, sino que gracias a los dones, a los talentos, al llamado que Dios le ha dado, nosotros debemos seguirlos a ellos, no por quien ellos son, sino por su actitud delante del Señor para adorar y alabar al Señor. Pero depende del corazón de cada quien. Pero si nos cuidamos y lo hablamos, y en ningún momento vamos a hacer distracción. Ay, como canta de bonito fulanito, ay, qué buena, listo, estuvo bueno el canto hoy, ha tocado muy bien hoy. No, el hacer eso bien debe resultar en nuestro enfoque en el Señor y solo en el Señor. Por eso alguien me preguntaba, oye Santiago, ¿y en las iglesias en donde hay danzarinas, es eso pecaminoso o no? Yo no digo que sea pecaminoso, no veo ninguna instrucción en la Biblia que nos diga que tengamos danzarinas en la iglesia, y honestamente sí me parece que son distracción, porque si hay danzarinas en la iglesia será para que las veamos. Entonces si yo vine a adorar al Señor, pero entonces voy a saber las danzarinas, pues me quedo viéndolo de las danzarinas. Y de hecho, honestamente, y es en serio, un par de veces que me entraron a una iglesia y me hicieron sentar al frente, pasaban con las banderas y todo, 3 veces me dieron con la bandera en la cara. ¡Pah! ¡Pah! Yo con mis ojos cerrados ahí alabando al Señor. ¡Pah! Ya uno está pendiente, les estoy estorbando, me corro más para acá, tal, o uno no se quiere uno perder. Y entonces si ustedes son papás y tienen sus hijas ahí, ay, tan linda la niña, mira cómo está danzando, es lindo, ay, sí, y tal. Hey, pero si vinimos fue a alabar al Señor, no a entretenernos. Ahora, si alguien de entre ustedes está allí y se enrumba en la alabanza al Señor, si estás alabando, eso sí, no, asegúrate que no lo hagas para impresionar a nadie. Asegúrate que no lo estás haciendo para que piensen que eres más santo. Lo que esté pasando contigo, estés sentado, llorando, manos en los bolsillos, manos levantadas, aplaudiéndote, moviéndote, asegúrate que es en sintonía con el Señor y no por nada ni nadie más alrededor. Tenemos un deber, y es el deber de adorar al Señor de todo corazón, con humildad, de servirlo, concentrarnos en Él y no en los demás. Pero eso sí, adorémosle de todo corazón, con humildad, con gozo, reconociendo que Él y solo Él es digno de alabanza. No, por tiempo no vamos a ir, pero en Romanos 12, 1 al 2 dice, hey, presenten sus cuerpos, sus vidas, como el sacrificio agradable de Dios. Que su vida de obediencia en fe, que su vida en humildad, en servicio, se transfiera a las demás personas en el acto de perdonar, de amar y de vivir en paz delante del Señor como familia, delante de todos los demás.
¿Por qué? Porque Jesús nos da el ejemplo ideal, porque es una instrucción, es una orden. Y haciéndolo, hagámoslo con humildad también, porque si lo podemos hacer, solo para Él sea la gloria. Hoy es el día del mes en que compartimos la comunión. Y es la comunión un evento bien especial. Me acuerdo también en la Iglesia Católica hay una línea que dice, dichosos los llamados a esta cena. Realmente qué dichosos y qué gozosos que somos de poder participar de este tiempo de comunión. ¿Saben cómo es cuando lo invitan a ustedes a comer a algún sitio? Me imagino que a todos a algún sitio nos han invitado a comer en algún momento. Algunas cenas o almuerzos o desayunos o cafés son para darle a uno malas noticias. Cuando le invitan a uno a almorzar y, oye, mira, vamos a terminar la sociedad aquí, ¿no? ¿Cómo? Y para esto era el almuerzo y tal. Otras cenas, otros almuerzos son para, hey, quiero que empecemos un negocio. Cuando empieza un hombre a cortejar a una dama, normalmente, hey, vamos a almorzar y mira, es que tú me gustas y es que tal, y te hay un propósito. ¿Saben? Esta cena, este tiempo de comunión que compartimos, somos invitados por Jesús mismo. Pablo instruye y dice que a Él le fue dado y que cada vez que hacemos y participamos de esta cena, anunciamos las buenas de salvación, que Jesús nos ama, que Él murió en la cruz por nosotros y que viene pronto por nosotros, por su iglesia. Y es un privilegio para nosotros ser parte. Él no está buscando, la alabanza va a venir en un momento y ellos van a cantar una canción. Y en esa canción podemos gozarnos en que Él nos ama mucho. Los servidores en un momento cuando la canción empiece van a empezar a repartir los elementos de comunión. Lo que queremos hacer es que a medida que tú recibes el símbolo del pan, el símbolo del vino, lo tengas allí en tus manos. Y ya sea que cantes al Señor y le agradezcas por su amor, ya sea que le pidas perdón por tus fallas, por tus errores, le agradezcas por el tiempo de comunión con Él, por la cercanía, porque Él se acerca a nosotros y porque Él nos enseña y nos instruye para hacernos más como Él, para que lo podamos realmente seguir. Y que luego cuando la canción termine, todos juntos tomamos el pan, damos gracias, tomamos el vino, damos gracias y lo departimos juntos, sabiendo que somos invitados para celebrar las mejores noticias de toda la humanidad. No solo que podemos tener el chance de ser sanados y limpios aquí, de que podemos tener lo que necesitamos, pero el de que tenemos vida eterna si creemos que Jesús es el Mesías, si le seguimos como sus discípulos y si obedecemos su palabra, si tenemos fe como la del grano de mostaza, una fe viva que crece en la palabra de Dios. Entonces preparemos nuestros corazones, escuchemos la canción, los servidores van a empezar a repartir los elementos de comunión, no los consuman, sino que al final lo hacemos juntos y departimos juntos. Siendo imperfecto
historia de cada uno de nosotros, de que el Dios del universo me ama tanto que envía a su Hijo a morir en la cruz por mí, a rescatarme aún en el peor de mis momentos, y me ama tanto que no me quiere dejar igual, sino que me quiere transformar. Y de la misma manera en que Jesús lo hizo, entonces vamos a darle gracias al Padre. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por invitarnos, y así como Jesús levantó el pan y dio gracias, nosotros te damos gracias, pues este pan es el símbolo de Jesús, el Hijo de Dios, su cuerpo santo, el pan de vida, entregado por nosotros en demostración, en prueba de tu amor infinito por nosotros. Escogiste el camino, Señor, más difícil para asegurarte de que supiéramos que tú nos amas de tal manera, mi Señor, de la manera en que el Hijo viniera por nosotros, se sacrificara y recibiera la paga que nuestro pecado merece para rescatarnos. Hoy te damos gracias por hacernos partícipe de este momento de comunión, de cercanía, mi Señor. Y dice la palabra que Jesús lo repartió y lo dio a sus discípulos, instruyéndolos a que lo comieran, porque era identificación con Él. Y ahora, dándote gracias, Señor, lo hacemos de la misma manera, pues nos identificamos contigo. Somos tuyos, somos tus discípulos, y tomamos el pan en este momento. Señor, la palabra también nos dice que Jesús, al terminar la cena, tomó la copa, la levantó, dio gracias, lo repartió. Mi Señor, esta copa sabemos que representa tu sangre derramada en abundancia para redención de nuestros pecados, para lavarnos, Señor, y dejarnos más blancos que la nieve, para hacernos agradables, aceptables ante el Dios perfecto. Algo que para nosotros es imposible, solo tú lo podías hacer, Jesús, y gustoso lo hiciste. Tu palabra dice que por la alegría, el gozo que te esperaba, y el gozo era ver a cada uno de nosotros, a quienes conoces por nombre, mi Señor, venir a tus pies. Mi Señor, hoy celebramos también tomando este símbolo de tu sangre divina y eterna para lavarnos de nuestros pecados. Y tomamos en este momento el vino. Padre Todopoderoso, te damos gracias, mi Señor. Jesús, guíanos, lidera el camino, Señor. Te queremos seguir, Señor. Tú nos rescataste, mi Señor. Tú nos has hecho libres, mi Señor, del pecado. Nos haces libres de nuestro pasado. Señor, ayúdanos a ser libres de nuestra carne. Ayúdanos a ser libres de nuestra religiosidad. Ayúdanos a ser libres, Señor, de nuestra mente y del buscar nuestro propio beneficio aquí y ahora. Ayúdanos, mi Señor, a tener esa fe viva, creciente en tu palabra, que nuestra fe se vea en nuestras vidas por nuestra obediencia a quien tú eres, Señor, y que tu amor demostrado en nuestras vidas, combinado con esa fe, Señor, redunde en perdón para los demás, redunde en ser reconciliadores. Como nuevas criaturas que somos, nos has dado ese ministerio de la reconciliación. Ayúdanos, mi Señor, a que lo hagamos cada día, Dios Todopoderoso. Ayúdanos, mi Señor, a que esa fe crezca cada día y cada día más te obedezcamos a ti y solo a ti, mi Señor. Dios, en tus manos nos encomendamos para no solo el resto del día, pero el resto de semana, el resto del mes, el resto de este año, el resto de nuestras vidas, Señor. Sea un día o sean muchos, queremos estar a tus pies adorándote, clamando más que con nuestra voz, con nuestro corazón, que tú eres Dios, solo tú eres digno de alabanza, de adoración, y nosotros, tus hijos, tus hijas, queremos celebrar, Señor, y hacer una fiesta grande, declarando nuestro amor por ti y adorándote. En tus manos nos encomendamos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a terminar este tiempo poniéndonos de pie y cantando nuevamente esta canción que habla de que Jesús la muerte venció por nosotros, que con su gracia lava nuestros pecados, con su amor nos empodera y nos capacita. Cantémosla creyéndolo. Y hay una sección donde dice que somos libres, y no somos libres por un rato, somos libres por siempre, libres del pecado y de nuestros errores. Creámoslo y vivámoslo
el Señor nos escucha, pero que nos escuche todo el mundo en esta declaración. Dios les bendiga y vamos a cantar al Señor.